Documentación ahora mismo, no me hagas repetirlo. Por supuesto, agente. ¿Puedo saber el motivo del control? Control rutinario. Entrégueme su identificación. Aquí tiene. Es una credencial diplomática válida. ¿Diplomática? ¿A qué se dedica exactamente? Trabajo en la misión permanente de España ante Naciones Unidas. Voy a verificar esto, no tengo inconveniente, pero... Documentación ahora mismo. No me hagas repetirlo. El agente Tomás Ruiz llevaba 8 años en el Cuerpo Nacional de Policía. Había parado a cientos de personas en las salidas del metro. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando se plantó delante de aquel hombre en la salida de Nuevos Ministerios y le bloqueó el paso. Un hombre negro, bien vestido, con maletín. Eso, para Ruiz, no cuadraba. ¿A dónde vas tan rápido? Papeles. Ya, lo que Ruiz no sabía, lo que nadie en ese andén sabía todavía, es que la cámara corporal estaba grabando cada segundo, y que el hombre al que acababa de humillar delante de 20 testigos tenía el poder de desmantelar su carrera con una sola llamada de teléfono. Era el martes 14 de marzo, las 8:47 de la mañana. Madrid amanecía con ese frío seco y cortante que solo existe en la meseta castellana en pleno invierno tardío. El cielo sobre Nuevos Ministerios era de un gris uniforme, sin fisuras. En la calle Raimundo Fernández Villaverde, los coches avanzaban despacio atrapados en el tráfico de hora punta. El vapor salía de las bocas de la gente como pequeñas nubes fugaces. Los trabajadores bajaban la cabeza contra el viento y caminaban deprisa con ese paso mecánico y resignado que tienen las mañanas de lunes a viernes en cualquier gran ciudad europea. La boca de metro de Nuevos Ministerios es uno de los puntos de mayor tránsito de toda la red de Madrid. Cada mañana miles de personas cruzan esos torniquetes. Funcionarios, estudiantes, trabajadores del sector financiero, personal de los ministerios que dan nombre a la estación. Nadie se detiene, nadie mira a nadie. El flujo humano funciona como un mecanismo de relojería. Samuel Lavara tenía 43 años. Había cruzado esa misma salida más de 300 veces en los últimos 2 años. Conocía el ángulo exacto de la escalera mecánica, el ruido característico del torniquete de la izquierda, que siempre crujía un poco. Para él, Nuevos Ministerios no era un punto de tránsito. Era parte de su rutina, de su vida cotidiana en Madrid, una ciudad en la que llevaba residiendo casi una década. Esa mañana llevaba un traje azul marino, de corte impecable, camisa blanca, corbata Burdeos. El maletín de cuero negro que sostenía con la mano derecha era el mismo que usaba cada día. Había salido del apartamento en Chamartín a las 8:30. Puntual como siempre, porque tenía una reunión de coordinación a las 9:15 a apenas 10 minutos a pie desde la estación. Pensaba en los 3 informes de seguridad pendientes mientras subía las escaleras mecánicas y el aire frío del exterior le golpeaba la cara. No vio a la gente hasta que lo tuvo delante. Tomás Ruiz tenía 36 años y llevaba 8 en el Cuerpo Nacional de Policía, destinado en la comisaría del distrito de Tetuán. Era un hombre de estatura media, complexión fuerte, con ese tipo de seguridad física que algunos confunden con autoridad. Sus compañeros lo describían como un agente que sabía cómo funciona la calle, lo cual significaba que confiaba más en sus instintos que en los procedimientos escritos. A lo largo de su carrera, había acumulado 4 quejas formales por trato indebido, todas archivadas, ninguna con consecuencias disciplinarias reales. En 3 de esas quejas, las personas que habían presentado la reclamación eran de origen subsahariano o latinoamericano. El expediente estaba ahí, en los archivos de la comisaría. Nadie lo había leído con atención. Esa mañana, Ruiz realizaba un control de documentación en los accesos de la estación. Su compañero, el agente Iván Crespo, de 28 años y apenas 18 meses en el cuerpo, se mantenía a pocos metros. Ambos llevaban cámaras corporales activadas desde el inicio del turno, tal y como exige el protocolo de la Dirección General de la Policía. La cámara de Ruiz llevaba grabando 42 minutos cuando Samuel Lavara apareció en lo alto de la escalera mecánica. Ruiz lo vio desde lejos. Lo vio antes de que llegara al torniquete. Lo vio entre docenas de personas que subían al mismo tiempo. Y de todas ellas, fue a él a quien decidió interceptar. «Oye, tú, para». Lavara se detuvo. Giró la cabeza. Vio a la gente con la mano extendida en señal de alto. «Yo, tú, documentación». La cámara corporal de Ruiz lo grabó todo desde ese primer instante. Grabó el momento en que Lavara se detuvo con calma.
sin ningún gesto de alarma, sin ningún movimiento brusco. Grabó cómo posicionó el maletín frente a él con ambas manos, con la tranquilidad de alguien que ha pasado por situaciones similares antes y sabe exactamente cómo comportarse. Grabó su voz, serena, educada, ligeramente pausada. Por supuesto, ¿puedo preguntar el motivo del control? Ruiz dio un paso hacia él. Control rutinario. Documentación. Le repito. Avara asintió. Dejó el maletín en el suelo con cuidado. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta, despacio, con los movimientos deliberados de alguien que entiende que cada gesto en una situación así es importante. Sacó una cartera fina de piel marrón, la abrió, entregó su documento de identidad. Ruiz lo cogió, lo miró, lo giró, lo volvió a mirar. Había algo en su expresión, captado con precisión por la cámara corporal, que no era confusión sino resistencia, como si la realidad que tenía entre las manos contradijera lo que ya había decidido antes de ver nada. ¿Este documento es válido? Avara mantuvo la mirada. Sí, agente. Es un documento de identificación diplomática emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ruiz dejó escapar un sonido breve, casi una exhalación, que la cámara registró con claridad. ¿Diplomática? Usted trabaja en alguna embajada. Trabajo en la misión permanente de España ante las Naciones Unidas. Soy el jefe de seguridad del embajador. Hubo un silencio. La cámara lo captó. 2 segundos exactos de silencio en los que el tráfico humano de la estación siguió fluyendo a su alrededor, indiferente mientras Ruiz procesaba o decidía no procesar lo que acababa de escuchar. Voy a necesitar verificar esto. Acompáñeme. Avara no se movió de inmediato. Agente, tengo una reunión en 20 minutos. Si tiene alguna duda sobre la autenticidad del documento, puede llamar ahora mismo al Ministerio de Exteriores. Le doy el número de contacto directo. Ruiz levantó la voz. He dicho que me acompañe. Está obstaculizando un control policial. El agente Crespo se acercó. Su propia cámara corporal comenzó a grabar la escena desde un ángulo diferente. En las grabaciones posteriores se puede ver claramente su expresión. Una mezcla de incomodidad y duda. Algo en la situación no encajaba con lo que su formación le había enseñado, pero aún no tenía el rango ni la experiencia para intervenir. Avara habló de nuevo con la misma calma. Agente, no voy a acompañarle a ningún lugar sin una causa justificada. Le estoy ofreciendo la posibilidad de verificar mi identidad ahora mismo, por los canales oficiales correspondientes. Si hay algún problema con mi documentación, estoy dispuesto a resolverlo aquí. En este momento, Ruiz agarró el brazo de Avara. Está detenido por resistencia a la autoridad. La cámara lo grabó todo. Grabó el agarre. Grabó la reacción de Avara, que no forcejeó, que no levantó la voz, que simplemente dijo con una frialdad que solo tienen las personas que han aprendido a controlar el miedo por entrenamiento. No estoy resistiendo, estoy ejerciendo mis derechos, y esto está siendo grabado. Tenía razón en ambas cosas. Varios pasajeros que habían reducido el paso al ver la escena sacaron sus teléfonos. Una mujer de mediana edad comenzó a grabar desde una distancia de aproximadamente 4 metros. Un hombre joven con mochila grabó desde el otro lado de la salida. Las imágenes de ambos teléfonos, junto con las 2 cámaras corporales de los agentes, compondrían después un mosaico documental casi perfecto de los siguientes 11 minutos. Ruiz llamó para pedir refuerzo. Llegaron 2 agentes más en menos de 5 minutos, procedentes de una patrulla que se encontraba en las inmediaciones. Avara fue conducido a una zona lateral de la estación, junto a las taquillas, fuera de la corriente principal de pasajeros, pero todavía en un espacio público y visible. Se sentó en el banco que le indicaron. Colocó el maletín sobre sus rodillas. Cruzó las manos encima del maletín y esperó. Lo que ocurrió durante esos 11 minutos de espera quedó registrado con una precisión casi documental. Avara solicitó en 3 ocasiones distintas que le permitieran hacer una llamada telefónica. En las 3 ocasiones, Ruiz se lo denegó aduciendo que primero debía completarse el proceso de verificación. Avara repitió, con la misma compostura en cada repetición, que su documento era válido, que su identidad era verificable de inmediato a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y que la retención sin causa justificada constituía una vulneración de sus derechos.
Ruiz no respondió a ninguno de esos argumentos. El sistema de verificación tardó 9 minutos. Cuando la respuesta llegó al terminal del agente de refuerzo, el hombre que lo leyó primero no dijo nada durante varios segundos. Luego se lo pasó a su compañero. Luego los dos miraron a Ruiz. Luego los tres miraron a Samuel Avara, que seguía sentado en el banco con las manos cruzadas sobre el maletín, con la misma expresión que había tenido desde el principio. La ficha de verificación era clara. Samuel Avara Mensa, ciudadano español de origen ganés, naturalizado en 2016, sin antecedentes, sin ninguna incidencia en ningún registro, credencial diplomática de nivel 2, expedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, renovada 6 meses antes, cargo oficial, responsable de seguridad de la misión permanente de España ante las Naciones Unidas, con residencia habitual en Madrid durante los periodos de trabajo en sede nacional. La persona a cuya protección personal dedicaba su trabajo era el embajador extraordinario y plenipotenciario de España ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ruiz leyó la ficha. La cámara corporal registró el momento exacto en que sus ojos se movieron sobre la pantalla. Registró el instante en que levantó la vista. Registró el silencio que siguió. «Puede marcharse», dijo finalmente. Avara no se movió de inmediato. «¿Hay algún cargo formal contra mí?» «No». «¿Hay algún motivo documentado para esta retención?» Silencio. Avara se levantó. Recogió el maletín. Se ajustó la chaqueta. Miró a Ruiz durante exactamente 3 segundos, sin decir nada. Luego se dirigió hacia la salida. Esa misma mañana, a las 11:20, el teléfono del comisario jefe del distrito de Tetuán sonó por primera vez. Una llamada desde el gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores. A las 11:47 sonó por segunda vez el jefe de seguridad del Ministerio del Interior. A las 12:15, la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales. En ese momento, el comisario jefe ya había pedido todas las grabaciones del incidente. Las vio en silencio, desde el principio hasta el final, sin interrupciones. Cuando terminó, permaneció inmóvil durante un momento. Luego llamó a su adjunto y le dijo 4 palabras. «Quiero a Ruiz aquí». Lo que las cámaras habían capturado no admitía interpretaciones alternativas. No había zona gris, no había ambigüedad técnica, no había posibilidad de argumentar un error de procedimiento bien intencionado. Lo que había era un agente que había seleccionado a un hombre entre docenas de personas exclusivamente por su apariencia física, que había ignorado documentación válida, que había denegado reiteradamente el derecho a realizar una llamada telefónica, que había ejecutado una retención sin causa justificada y que había utilizado el concepto de resistencia a la autoridad de manera improcedente. Pero la dimensión del incidente iba mucho más allá del comportamiento de un agente individual. Samuel Avara era, en el organigrama de seguridad del Estado español, una pieza crítica. Su función no era meramente operativa, era estratégica, como responsable de seguridad de la misión permanente ante las Naciones Unidas. Su trabajo consistía en garantizar la protección física del embajador, en todos los contextos, y actuar como enlace con los organismos internacionales de seguridad diplomática. Tenía acceso a información clasificada de nivel alto. Su credencial no era un documento administrativo cualquiera, era una pieza de un sistema de seguridad, cuya coherencia dependía de que el Estado español tratara a sus propios agentes con la seriedad que su función exigía. Lo que había ocurrido en nuevos ministerios no era solo un caso de perfil racial. Era un incidente con potencial para convertirse en un problema diplomático de primer orden, porque si el jefe de seguridad de la misión permanente española ante la ONU podía ser detenido arbitrariamente en el metro de Madrid por el color de su piel, la pregunta que varios despachos en Madrid se estaban haciendo esa mañana era inevitable. ¿Qué mensaje enviaba eso al resto de la comunidad internacional? Las grabaciones de los teléfonos móviles comenzaron a circular esa misma tarde en redes sociales. El vídeo más compartido mostraba el momento del agarre, la reacción contenida de Avara y los 11 minutos de espera en el banco. En menos de 6 horas había superado el 1.000.000 de visualizaciones. Varias organizaciones de defensa de los derechos civiles publicaron comunicados exigiendo una investigación independiente. Al día siguiente, un periódico nacional publicó en portada la fotografía de Avara sentado en el banco, rodeado de 3 agentes con la salida del metro al fondo.
El Ministerio del Interior emitió un comunicado oficial reconociendo el incidente y anunciando la apertura de un expediente disciplinario. El expediente se abrió en 48 horas. Las grabaciones de las cámaras corporales fueron el elemento central. El instructor revisó las imágenes en varias sesiones, documentando con referencia temporal precisa cada momento relevante, el instante de la selección inicial, las palabras utilizadas, las 3 denegaciones del derecho a llamada, el uso del concepto de resistencia a la autoridad. Ruiz compareció ante el instructor y sostuvo que había actuado conforme a su criterio profesional y que el control había sido rutinario. Pero el criterio profesional no existe en el vacío, existe en relación con los hechos. Y los hechos estaban grabados con una precisión que hacía imposible cualquier reinterpretación sustancial. Cuando el instructor le preguntó por qué había seleccionado a Avara entre todos los pasajeros que salían en ese momento, Ruiz respondió que le había parecido nervioso. La cámara corporal mostraba a un hombre que caminaba con paso firme, maletín en mano, sin ningún gesto de nerviosismo observable. Cuando le preguntaron por qué había denegado 3 veces el derecho a realizar una llamada, respondió que el protocolo establecía completar la verificación antes de permitir comunicaciones externas. No existía tal protocolo. El instructor lo verificó. No existía. El expediente se resolvió en 40 días. Ruiz fue sancionado con suspensión de empleo y sueldo durante 3 meses, traslado forzoso a otra demarcación y anotación permanente en el expediente personal. El agente Crespo recibió una amonestación formal por no haber intervenido para corregir la actuación de su compañero, junto con la obligación de realizar un curso de formación específico sobre derechos fundamentales y actuación policial en espacios públicos. Samuel Avara presentó una demanda civil contra la Administración del Estado por vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, consagrado en el artículo 14 de la Constitución española, así como por detención ilegal y daños morales. La demanda documentaba con precisión cada momento del incidente, utilizando las propias grabaciones de las cámaras corporales como prueba principal. El proceso judicial duró 16 meses. El defensor del pueblo emitió un informe preliminar señalando la existencia de un patrón preocupante en los controles realizados en zonas de transporte público de Madrid, con una sobrerepresentación estadística significativa de personas racializadas entre los controlados. Ese informe se convirtió en un documento de referencia durante el juicio. El tribunal aceptó las grabaciones como prueba plena. Un perito en análisis de comportamiento policial señaló en su informe técnico que la secuencia de la intervención de Ruiz no respondía a ningún criterio objetivo de selección para un control rutinario, y que la conducta del agente durante los 11 minutos de retención evidenciaba un patrón incompatible con los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y respeto a los derechos fundamentales. La sentencia fue dictada 16 meses después del incidente. El tribunal estimó íntegramente la demanda, declaró la actuación policial como constitutiva de discriminación racial directa, retención ilegal y vulneración del derecho al honor y a la dignidad personal. Condenó a la Administración del Estado al pago de una indemnización de 240.000 euros en concepto de daños morales, más las costas procesales. Ordenó la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado y en los tablones de anuncios de la comisaría del distrito de Tetuán, durante un periodo de 30 días. La sentencia contenía un párrafo que fue ampliamente citado en los debates posteriores. La dignidad de una persona no está condicionada por su función institucional. Samuel Avara no merecía un trato digno porque fuera jefe de seguridad de un embajador. Lo merecía porque era una persona. La función institucional es relevante en este caso únicamente para ilustrar la magnitud del error cometido por el Estado, no para fundamentar el derecho vulnerado. Ese párrafo se convirtió en cita recurrente en los cursos de formación policial, rediseñados tras el fallo, y en los materiales de la Escuela Nacional de Policía. El Ministerio del Interior anunció un paquete de reformas en los protocolos de control de documentación, obligación de registrar y justificar documentalmente el criterio utilizado para seleccionar a una persona, revisión trimestral de datos estadísticos desglosados por características demográficas, formación obligatoria anual en igualdad de trato para todos los agentes.
y activación obligatoria de las cámaras corporales desde el inicio de cualquier intervención con ciudadanos. Samuel Avara no habló públicamente sobre el caso hasta varios meses después de la sentencia. Dijo que lo ocurrido no le había sorprendido. Dijo que había vivido situaciones similares en ocasiones anteriores. Dijo que la diferencia en este caso había sido la existencia de grabaciones que documentaban todo sin posibilidad de negación. Y dijo que la pregunta relevante no era qué había ocurrido ese martes por la mañana, sino qué ocurría todos los días, en los que no había cámaras, en los que no había testigos, en los que las personas que vivían situaciones similares no tenían los recursos para llevar su caso ante un tribunal. Esa pregunta no tiene respuesta en una sentencia. Tiene respuesta en lo que una sociedad decide hacer con lo que las cámaras revelan cuando nadie esperaba que estuvieran grabando. El agente Tomás Ruiz cumplió su sanción. Fue trasladado, sigue en el Cuerpo Nacional de Policía. El expediente con anotación permanece en su historial. Cada vez que su nombre aparece en el sistema, la anotación está ahí, no como un final, sino como un registro, como la evidencia de que hubo una cámara y que la cámara no miró hacia otro lado. Las cámaras corporales fueron diseñadas para proteger a los agentes de acusaciones falsas. Son eso, una garantía de verdad en ambas direcciones. Esa mañana en Nuevos Ministerios, la cámara de Tomás Ruiz grabó todo lo que hizo. Y lo que grabó no fue la imagen de un agente haciendo su trabajo. Fue la imagen de un error que no podía deshacerse, reproducida en una pantalla ante un tribunal, ante la administración del Estado, ante todos los que la vieron. Samuel Avara llegó tarde a su reunión de las 9:15. Llegó con 11 minutos de retraso cuando entró en la sala. Sus compañeros lo miraron. Él dejó el maletín en el suelo, se sentó y dijo: «Empecemos».